vamos a desarrollar un tema de infecciones y de traumatismo. Entonces vamos a empezar con infecciones el día de hoy. Ustedes, como comprenderán, pues es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de darles los kits, las cositas más importantes para que ustedes tengan una noción de lo que es manejar este tipo de infecciones. Hay un cuadrito que no es cuadrito, sino bueno, todavía hay una imagen acá. Entonces, las infecciones bacterianas en el hombre, si comprometen la parte más proximal de la vía urinaria, que es donde se filtra la orina, el riñón, tenemos la pielonefritis, ¿no es cierto? No hay una denominación ni un capítulo en que nos hable solamente de ureteritis. Generalmente las infecciones canaliculares incluyen, las pielonefritis incluyen a la infección del parénquima renal con extensión a la vía canalicular, o sea, a los conductos, a la pelvis y al ureter. O sea, no podríamos hablar o hacer un diagnóstico, buscar un diagnóstico en el CIE-10 o en el CIE-11 que nos diga ureteritis. Más bien hablamos de ureteritis cuando hay procesos inflamatorios, reaccionales a la presencia de un cálculo, por decir, o también cuando por alguna circunstancia, algún examen endoscópico me va a inflamar al ureter. Pero no hay una infección así que diga ureteritis, ¿no? Tenemos en la vejiga la cistitis, tenemos en la próstata las prostatitis. La cistitis, en todo puede haber un padecimiento agudo y crónico. Agudo es cuando el tiempo de enfermedad es menor de 1, 2, 3 semanas, y más bien crónico cuando el tiempo de enfermedad o la enfermedad persiste más allá de 3 meses. Entonces tenemos cistitis, en el varón no hablamos tanto de cistitis. ¿Por qué? Porque generalmente el punto de partida de las infecciones bajas, nosotros consideramos, esto hay que tener ese concepto bien claro, infecciones bajas consideramos de la vejiga para abajo y de la vejiga para arriba, o sea, las pielonefritis son altas, infecciones altas. ¿Qué diferencia así, por decir, muy marcada hay entre una y otra? Los que son altas, fiebre; las que son bajas, generalmente, en mayoría de casos, no fiebre, la mayoría de veces. Entonces, como les decía, en el varón, el punto de partida de la infección generalmente es la próstata. Entonces, y que da por continuidad, nos va a dar síntomas o compromiso infeccioso de la vejiga. O sea, en el varón hablaremos de la cistoprostatitis. Ya no hablamos en un varón como cistitis. Después tenemos infecciones a nivel de los genitales externos, tenemos orquiepididimitis, tenemos deferentitis, eso sí, hay padecimientos que atacan típicamente, sobre todo en los procesos específicos, atacan casi, no exclusivamente, pero preferentemente atacan al epidimo y al deferente, dando características anatomopatológicas y clínicas muy características, muy típicas, ¿no? Y tenemos también nosotros otro tipo de infecciones, las uretritis, en el varón y en la mujer. Tenemos nosotros
las afecciones de los tejidos blandos, ¿no? La gangrena Fournier es una infección grave que pertenece, está incluida dentro de la especialidad. Y tenemos otros tipos de infecciones menores, ¿no? Tenemos, y que son a veces motivos de consultas. Tenemos nosotros, por ejemplo, hay obstrucción de un conducto, de un folículo piloso y la foliculitis, que hay que drenarlas incluso a veces porque hay colección purulenta. Y también, por ejemplo, hay unas glandulitas que son las glándulas de Skene en la mujer, que son un rezago, son las próstatas de la mujer, ¿no? Es la próstata de la mujer, son rezagos de lo que en el varón progresa y evoluciona hacia la próstata. Entonces estas glandulitas se cree que su función principal es pues lubricar en el momento de la relación sexual, en los momentos previos, ella bota su secreción para mejorar la lubricación. Entonces hay ese cuadro que son las esquenitis. No nos metemos tanto en las bartolinitis porque eso es más ginecológico. Las glándulas de Bartolino son otras glándulas que están alejadas de la vía urinaria. No es como las de Skene, que tienen relación con la uretra. La bartolinitis, por eso no la hablamos. Está a nivel de más o menos en el tercio. Ahora, supongamos que la vulva, la que está a las 7 y 5 horas está, o sea, está lejos de la vía urinaria, no la vamos a considerar. Entonces, para eso sirve este esquemita, ¿no? Para más o menos ubicarnos en todas las infecciones que pueden haber. En la mujer tenemos lo mismo, la mujer igualito tiene los riñones, tiene su vejiga, tiene su uretra, entonces puede cada uno de estos órganos tener un compromiso inflamatorio e infeccioso. Este es lo que es la clave para entender la presencia de las infecciones en los diferentes grupos etarios y en relación al sexo, ¿no? En los niñitos menores de 1 año de edad, no estamos hablando netamente de infecciones. La bacteriuria no necesariamente es sinónimo de infección, sino es presencia de bacterias, que sería el factor, el insumo principal para que se produzcan las infecciones. La bacteriuria está presente en 2.7% de los niños y en un 0.7% de las niñas en el primer año de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que hagan infecciones antes del año de edad es mayor en los varoncitos que en las mujercitas. Es algo ilógico, ¿no? Como jaladito en los pelos. Si la mujercita tiene uretra corta, a esa edad se hace la caquita puede infectarla más fácil a la mujercita, ¿sí o no? Pero hay una explicación, y la explicación es que los varoncitos tienen mayor cantidad comparativamente de anomalías congénitas que pueden favorecer la presentación de infección. Ese es uno. Y el otro, que es bien importante, es que la mujercita, afortunadamente, a través de la placenta le llegaron las hormonas de la mamá. Y las hormonas es una bendición de Dios, porque es protectora de la mujer a lo largo de toda su vida. En las niñitas le llegó la hormona, básicamente los estrógenos, a través de la mamá. Pero después ella, a partir de los 8 años, cuando empieza a esbozarse la telarquía, o sea, a haber hipertrofia de sus tetitas, entonces
eso indica que ya empieza a producir sus estrógenos en cantidad chica, pero eso es una bendición porque eso lo va a proteger toda la vida. Hasta que llega, vamos a ver posteriormente, llega a determinada edad que hay deprivación hormonal y ella es un paciente, una mujer expuesta más bien a las infecciones urinarias. En los menores de 5 años de edad la bacteriuria se da más frecuente en niñas que en niños. ¿Por qué? Porque ya es una etapa de silencio hormonal. No tiene buenas defensas la niñita. Entre los 6 y 15 años la incidencia permanece igual en niños y en niñas. No hay ningún cambio mayor. De 16 a 35 años en las mujeres la incidencia es de 20% y en los hombres de 0,5%. ¿Por qué? Aquí es porque se inicia la actividad sexual. La mujer inicia la actividad sexual y siempre es un factor de riesgo, pues, las relaciones sexuales, porque depende de cada pareja. En algunas oportunidades hay mala higiene, siempre hay que exigir la buena higiene del compañero sexual, previa, porque acá más se limpia cuando acaba, ahí no es la broma. La limpieza tiene que ser antes y después en el varón, igual en la mujer, pero externamente. La mujer no tiene nunca por qué lavarse internamente la vagina, nunca. Un tiempo había unos dispositivos que ustedes ya no lo han conocido, que le llamaban el bidet, creo. Eran unos dispositivos como una ducha en que le mandaba agua para que se haga la higiene femenina, cosa contraproducente porque llegaba a la zona anal, rebotaba y se iba la agua esa que supuestamente iba a realizar la limpieza, más bien contaminaba la vía vaginal. O sea, la higiene femenina se debe hacer, pero externamente, siempre, toda la vida, nunca internamente, porque la mujer, hay veces por cuestiones psicológicas de ansiedad, quiere ser muy prolija con su higiene y más bien se hace daño. ¿Por qué? Porque normalmente hay un tipo de bacteria que es como su ejército, y yo al hacer la limpieza interna estoy matando mi ejército, o la mujer está matando su ejército. ¿Ya? Entonces, eso estábamos entre los 16 a 35, o sea, más frecuente en la mujercita. De los 36 a 65 años, en las mujeres 36% y 20% en los hombres. O sea, aumenta espectacularmente en el varón y en la mujer aumenta discretamente. Esto porque en esta etapa, en este grupo etario, a partir de los 45, 48 años, hay ya pues la ausencia de producción hormonal, o sea, lo que se llama que se le va la regla, la menopausia, todo eso, ¿no? Entonces ella entra a un grupo de riesgo en que tiene más infecciones, ya no lo protege la hormona porque ya no la produce a partir de los 40 y tantos años de edad. Y en los hombres, porque se agrega un factor, que es el factor obstructivo prostático. En mayores de 65 años, en mujeres 40%, sube un poquito más, y en hombres 35%. Entonces este grupo etario en mayores de 65 años están muy expuestos a las infecciones, a la bacteriuria en este caso, que es un insumo para que se presenten las infecciones. Acá tenemos cuál es la vía de entrada bacteriana. Generalmente, largamente, es vía ascendente, o sea, por la uretra, por el meato uretral, por ahí entra. También hay diseminaciones hematógenas, sobre todo en inmunodeprimidos. Puede haber diseminación hematógena, ¿no? La extensión directa de otros órganos adyacentes puede haber,
puede haber una infección, por decir una proctitis, un absceso rectal, puede producir una infección a nivel de la vejiga, etcétera, o de la próstata, ¿no? Y la diseminación linfógena, que es rara también, un poco rara, pero es factible que se presente, o sea, a través de los vasos linfáticos. En la patogénesis de las infecciones urinarias tiene que ver mucho las defensas del huésped. Cuando hay disminución de estas defensas por diferentes factores, circunstancias, por decir, por enfermedades tipo diabetes, por enfermedades autoinmunes, por el uso de corticoides. Entonces, ellos, con la presencia de una neoplasia, todas estas favorecen la disminución de las defensas del huésped y aumentan la probabilidad de tener infecciones, no solo que se presenten, sino que sean más graves de lo normal. Los factores patogénicos bacterianos, sí, ahora, a partir después de la pandemia, todavía no se están haciendo estudios ya, pero la resistencia bacteriana a los antibióticos ha aumentado tremendamente, porque si ustedes recuerdan, ustedes todavía estaban, creo, no, ya estaban en la facultad. Recuerdan que todo el mundo era viral y a toditos le metían como antibióticos de los más caros, ¿no? Carbapenem, meropenem, ertapenem. O sea, los médicos fisiólogos se olvidaron de la medicina y prescribían antibióticos contra un virus. Eso ha creado resistencia a nivel mundial a los antibióticos. Y eso se va a ver posteriormente. Y aquí en algunos cuantos lustros va a haber una repercusión de ese mal uso de antibióticos que hubo en esa etapa y que ha sido etapa bien prolongada de varios años. Entonces, ¿eso qué ha creado? Bacterias más agresivas. Bacterias más agresivas. Ese es un factor propio de la bacteria. Ahora nos enfrentamos a bacterias intrahospitalarias más agresivas. Diagnóstico. El diagnóstico es sencillo, pues se realiza a través del examen de orina completo, examen general de orina y el urocultivo, no se olvide. Muy sugerente de infección de vía urinaria es la presencia de esterasa leucocitaria o nitritos en las tiras reactivas. El urocultivo identifica a la bacteria y la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro descarta la contaminación, o sea, confirma la infección. Ya, o sea, cuando es menos de 100.000, uno dice, no, es contaminación. Pero si ya es más de 100.000, no hay duda de que es una infección. Esto de orina, de estudios de la localización, son estudios que en algunas oportunidades ayudan, pero en padecimientos bastante, no banales, sino de una agresividad muy baja, ¿no? En las uretritis, por ejemplo, si nosotros sospechamos de que hay una uretritis, no le pedimos orina completa del chorro medio, que es la que usualmente hacen para las infecciones del tracto urinario superior o incluso las del bajo, pero relacionadas hasta la vejiga. La del chorro medio es la que se utiliza normalmente, es para las infecciones que sospechamos que es una infección vesical o una infección tipo pielonefritis. Y también hay un estudio que se hace, pero lo hacemos poco los urólogos, lo hacemos ya en casos en que
por decir, hay persistencia de un tipo de infección y, y tenemos que agotar para llegar a una identificación de la bacteria. Entonces, nosotros le hacemos un urocultivo posterior a hacerle un masaje prostático. O sea, pedimos nuestro frasquito estéril al laboratorio, hacemos el masaje prostático. El masaje prostático antes se utilizaba más, no tanto para hacer diagnósticos, sino incluso terapéutico. En un momento, le estoy hablando ya hace unos 20, 25 años, los pacientes con prostatitis crónica que no iban, generalmente son pacientes que no van bien con los tratamientos establecidos. Entonces, les hacíamos 2 o 3 veces por semana masaje prostático. Y eso, no sé si era como placebo, pero aparentemente lograba mejoría clínica del paciente. Eso se utilizó antes. Ahora yo creo que ya ningún urólogo hace masaje prostático para aliviar los síntomas de las prostatitis crónicas. Entonces, pero en este caso más se refiere a que no encontramos bacterias y necesitamos de alguna manera su identificación y agotamos este procedimiento. O sea, hacemos masaje prostático, en el frasco estéril descartamos el primer chorro y el siguiente chorro, toda la orina la vaciamos en el frasco estéril para que vaya a cultivo. A eso se refiere esa orina post-masaje. Acá tenemos un esquemita para ver las infecciones del tracto urinario inferior, la cistitis, la cistoprostatitis, la uretritis, básicamente vemos aquí. No se ha graficado la orquipididimitis, que también puede estar presente, y la deferentitis. Entonces, empecemos por la parte más proximal. Tenemos la infección del riñón, del parénquima renal. Se llama pielonefritis aguda. En esto hay que tener presente, en cuanto a la epidemiología, ninguna persona a ninguna edad debe tener pielonefritis. Ni un niñito de 1 año de edad, ni un adulto mayor de 80 años, ni una jovencita o jovencito de 20, 25 años. Nadie debe tener pielonefritis. La sola presencia, la identificación del cuadro clínico y la confirmación del mismo nos obliga a descartar cuál es la causa. Es lo que nosotros llamamos hacerle un descarte urológico total. Le pediremos, si es necesario, hasta pruebas de imágenes que pueden ser un poquito invasivas. O sea, pedirles, por decir, ¿no?, tomografías con contraste, hacerles cistoscopía, qué sé yo. O sea, tenemos que agotar todo para averiguar cuál fue la causa de esa presentación de esa pielonefritis. Eso no lo olviden ustedes nunca. ¿Ya? La pielonefritis es un aviso muy importante y nos obliga a tomar medidas diagnósticas para que esto no se repita. ¿Por qué? Porque se cree, ¿no? Algunos han hecho algunos estudios, se cree que generalmente la pielonefritis cuando se presenta es la formación de abscesos en el parénquima renal. Se forman microabscesos y en algunos lados son confluentes y hacen abscesitos mayores. Entonces, ¿cuáles van al médico general, al pediatra, al geriatra? ¿A quién irán?
van y le dan antibiótico y eso cura. Cura, pero a despecho de que cura dejando cicatrices. Y la cicatriz es el reemplazo del tejido funcionante. O sea, cada pielonefritis me va quitando función renal. Se calcula, se estima que de 10 a 12 pielonefritis ya tengo cero de función de ese riñón. Entonces no debemos dejar de que haga pielonefritis. No debemos asustar y tratar de evitar de que nos presente nuevo episodio. Hay veces vienen, van a la farmacia, ay, estoy con fiebre, me duele el riñón, tienes una infección, tómate Europol 7 días. A la semana, como hay resistencia para eso, sí, otra, ya ponte gentamicina, ponte 7 ampollas. Así a ciegas, sin saberlo. No hay resistencia también, ya, entonces hay que ponerte algo mejor, métete el ceftriaxona. Entonces van aumentando así, cuando ya vendieron de todo, y ahí se mejoran al urólogo para que te chequee bien, porque ya está medio raro estos que tienen mucha infección. Entonces ya está con un cuarto de vida menos ese riñoncito. Ya, así llega. Y el riñón de las pielonefritis crónicas, secundarias a infecciones repetitivas, el riñón se vuelve chiquito y duro. ¿Ya? El riñón ustedes lo conocen, que es blando, friable, pero ya esos riñones son duros que pueden chocar contra la pared y sonar, ¿no? ¡Pum!, como piedra. Entonces no lleguemos a eso. Entonces el cuadro clínico, fiebre característica, ya les dije, infecciones, el urólogo rápidamente dice, está haciendo una infección alta o baja. Alta, fiebre, baja, no hay fiebre, hay síntomas del tracto urinario inferior. Dolor en el flanco, comprometido. Más síntomas, pueden haber síntomas de cistitis, ¿no? Porque como le digo, no es que la infección se queda en el riñoncito nomás, sino por cuestión del flujo urinario se va al uréter, se va a la vejiga. Entonces puede haber síntomas de cistitis, pero generalmente están ausentes. La orina la describe como turbia. Acá hay un término que usa el pueblo, es apestosa. No sé, hay medicinas sin apestosa sería sin ser pestilente, pero ese término usa, está muy apestosa mi orina, está muy turbia y tiene olor fétido, ¿no? Se encuentra, entonces, obligatoriamente le pedimos orina completa. Si hay más de 8 leucocitos por campo, no hay duda de que hay infección. Y urocultivo, se hace el urocultivo. En la consulta inicial se pide urocultivo, pero se da tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir? Doy tratamiento sin saber qué bacteria es. Se encuentra bacteriuria o piuria, que es obligatoria su presencia. Imagenología. Se reservan las imágenes para los pacientes que están gravemente enfermos o en los que se sospecha de obstrucción del tracto urinario o los que tienen síntomas persistentes a pesar de 48 72 horas de tratamiento antimicrobiano apropiado o tienen síntomas recurrentes. El tratamiento ambulatorio es aceptable para pacientes con cuadros de gravedad leve, o sea que no haga fiebre, pues, que no luzca tóxico el paciente, que sea una fiebre moderada de 38, 38.5, que pueden estabilizarse estos pacientes. Si es necesario con rehidratación, porque a veces se asocia
con náuseas, vómitos, voy a ver. Y uso de antimicrobianos en un centro ambulatorio, en un servicio de urgencias, y ser dado de altas con antimicrobianos oral. ¿Por qué le damos de altas si no somos coherentes con lo que hemos dicho? ¿Por qué? Porque no le hago de emergencia porque todo está alterado. Primero, el riñón está grande, está edematoso, y yo no le puedo pedir imágenes ahí, no le puedo pedir su TAC, podría pedir una ecografía porque no es invasiva y no hay problema. Pero el verdadero estudio lo voy a hacer después de que, una terminología que use el médico, que se enfríe el caso. O sea, cuando ya lo has tratado, ya no tiene fiebre, le haces un examen de orina, ya no hay leucocitos aumentados, nada. Ya no hay dolor tampoco en la zona lumbar. Entonces, como que se ha superado el episodio agudo, pero después la cito a ese paciente, lo cito para hacer por qué hizo pielonefritis, ¿ya? Y a ella le pediré, pues, probablemente puede estar asociado a presencia de algún cálculo, alguna anomalía congénita menor, qué sé yo, algo habrá que, de repente, megavejigas es frecuente en nuestra población, en mujeres es frecuente las megavejigas, porque la mujer aguanta la orina, no le gusta ir a baños públicos, cosa que no presentan nuestras mujeres campesinas, que ellas no aguantan la orina, ella les da ganas de orinar, asisten en asambleas, se sientan y evacúan su orina, cosa que no sucede con la mujer de la ciudad. Para los pacientes críticamente enfermos con obstrucción del tracto urinario, si yo hubiera, por decir, ¿cuál es el grado de que yo puedo sospechar que el cuadro es muy crítico? Que el paciente llega tóxico, llega con fiebre de 40, 41 y facie rubicunda, ojos rojos y desorientado en el grado de conciencia, como medio zombie. Entonces ahí sospecho deshidratados nos pueden llegar, con mucho vómito. Entonces, ante eso yo no voy a ser tan malo que decirle vayas a su casa, sino mejor le pongo su vía, que no sea de Medifarma, su cloruro, y lo hidrato, lo paso a hospitalización, lo estabilizo y ya se va. Y después le hago el estudio para ver por qué hizo ese cuadro, ¿ya? Entonces esos pacientes se aconseja hospitalizarlos y usar antibióticos de más amplio espectro, ¿no? Carbapenem, y ante la sospecha de estafilo, vancomicina. Para pacientes hospitalizados menos complicados se sugiere ceftriaxona, es un buen antibiótico para iniciar. Las fluoroquinolonas orales o parenterales son opciones razonables. Se puede usar ciprofloxacina parenteral, ¿no? Para pacientes que tienen factores de riesgo para una infección gram negativa. O sea, por ejemplo, en los diabéticos hay que ser muy extremista, muy agresivo en el tratamiento antimicrobiano. Se sugiere un carbapenem antipseudomonal para pacientes ambulatorios sin factores de riesgo para una infección gram negativa multidrogo resistente. Se sugiere una fluoroquinolona oral como levofloxacino o ciprofloxacino. Para pacientes ambulatorios con factores de riesgo por una infección gram negativa multidrogo resistente, se indica al inicio el tapenem, posteriormente se puede usar una fluoroquinolona oral o el tapenem diario. El tratamiento oral en la pielonefritis incluye levo o cipro por 7 a 10 días. Los beta-lactámicos orales deben usarse mínimo 2 semanas, 14 días. Durante el embarazo hay mayor riesgo de presentar pielonefritis aguda. Esto debido a que se presenta relajación del músculo liso y posterior
dilatación ureteral que facilitan el ascenso de bacterias desde la vejiga al riñón. Se presenta en las 12 a 16 semanas de gestación la bacteriuria sintomática que obliga a dar tratamiento de acuerdo al cultivo. Esto para reducir el riesgo de presentación de pielonefritis. O sea, como las mujeres gestantes hacen su control prenatal, entonces siempre hay que pedir orina y si hay bacteriuria, pedirles cultivos, todo eso, irlas manejando. El tratamiento de pielonefritis aguda en embarazadas incluye ingreso hospitalario. Cualquier infección en la gestante es complicada. Se le pone el título de complicada. Ya, es más riesgoso. Y el uso de antibióticos parenterales, preferentemente beta-lactámico, o sea, que no le hagan daño al bebé, ¿no? Beta-lactámicos de amplio espectro. Las penicilinas o beta-lactámicos no hacen daño al bebé. En general se acepta que las penicilinas, con o sin inhibidores de la beta-lactamasa, las cefalosporinas, el astreonam y la fosfomicina, son seguros durante el embarazo. Vean que aquí no hemos metido ni a la ni en la nitrofurantoína, ni las sulfas. Se debe evitar la nitrofurantoína y el trimetoprim sulfametro. Antes lo usábamos de primera línea. Llegaban en el primer trimestre, incluso con cistitis, para nitrofurantoína. Pero ahora se ha visto de que es mejor no utilizarlos. A menos que no existan otras opciones disponibles, ¿no? Acá tenemos las infecciones de la vía urinaria según existan o no alteraciones urológicas. Es básicamente para ver que cuando en el lado derecho de la imagen, acá no hay algo que agrava la infección, pero acá sí hay problemas obstructivos. Miren, aquí hay un cálculo que me va a producir éstasis. Y lo que siempre le voy a repetir, y de repente es lo único que van a captar en todo el curso, es de que esta inmunología es igual a infección y posteriormente litiasis. ¿Ya? Aquí agrava la situación la presencia de ese cálculo que está produciendo obstrucción. Y también acá en la parte baja, el crecimiento prostático me produce obstrucción y es un factor agravante favorecedor de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Acá tenemos una pielonefritis aguda de un niño de 1 año de edad y normalidad ya con tratamiento. Miren, acá se nota una ecogenicidad aumentada en forma difusa y acá ya vuelve a la ecogenicidad normal luego del tratamiento. Acá tenemos una zona, esta es una pielonefritis, vean cómo aumenta de tamaño el riñón comparativamente. Ustedes saben que hay 2 entidades solamente que están relacionadas con el dolor renal, lumbar. Uno es estos cuadros de aumento de volumen con distensión de la cápsula renal por inflamación o infección. Este caso que están viendo ahí en la flecha. Y otro es cuando un cálculo se enclava en el uréter y me distiende la cápsula renal, la pelvis renal y la cápsula renal. Entonces son 2 eventualidades nomás que deben dar dolor. El cáncer de riñón no da dolor. No da dolor, ¿por qué? Porque el crecimiento es lento y la distensión, si se da de la cápsula, es muy progresiva, no produce dolor generalmente. La pielonefritis crónica se produce por infección renal repetida. Entonces esos cuadros que le digo de automedicación, ellos pueden
ir a una pielonefritis crónica. Se produce fibrosis, atrofia renal y finalmente insuficiencia renal. Van a diálisis, pues. Ese es lo más crítico. Terrible si ir a la diálisis. El cuadro clínico generalmente son pacientes asintomáticos. Solo son sintomáticos cuando hacen una reagudización de la infección. La imagenología, la urografía excretoria o la infección de vía urinaria, en la TAC se puede pedir ya la TAC porque son casos ya complicados de larga evolución. En la ultrasonografía se ve un riñón afectado pequeño y atrófico y atrofiado. En cuanto al tratamiento, hay que eliminar las infecciones de vía urinaria recurrentes y los problemas urinarios subyacentes. O sea, si tiene cálculos, sacar los cálculos. Si hay obstrucción, solucionar la obstrucción. Sean anatómicos o funcionales. Usar tratamientos profilácticos. O sea, no esperemos que nos haga una reagudización si no le damos profilaxis. De acuerdo a los resultados del antibiograma, recurrimos a determinados tipos de antibióticos, ¿no? Los antibióticos que usamos como profilácticos básicamente son los bacteriostáticos tipo nitrofurantoína, sulfas puede ser. Personalmente yo no uso sulfa ya para nada, porque yo he visto muchas reacciones hiperérgicas o reacciones alérgicas medicamentosas por sulfa, y yo lo quité de hace muchos años de mi arsenal terapéutico. No uso, tampoco uso naproxeno, porque he visto reacciones alérgicas muy severas. Y justo se da con ese tipo de antibióticos, de bacteriostáticos, perdón, las sulfas. Y el naproxeno también, no confío. He visto cosas terribles. Bien. Entonces los tratamientos profilácticos que se pueden usar, como le digo, la nitrofurantoína, las sulfas, la cefalexina, cefalosporina de primera, últimamente ha salido la fosfomicina, se puede usar como profiláctico. Y más raramente, ya en pacientes que han tenido infecciones graves, podemos usar como profiláctico dosis bajas de quinolonas, sobre todo el ciprofloxacino. Acá tenemos un estudio, una DMCA scan, en que se ve una pielonefritis crónica. Mira las siluetas, la captación es muy baja y los riñones son chiquitos. Acá hay una uretrocistografía. Como probablemente no funcionaban bien estos riñones y yo quería dibujarlos, entonces le meto contraste con el cistoscopio a través del meato ureteral para dibujar las cavidades. Miren esas cavidades todas distorsionadas. Absceso renal y el absceso perinéfrico. Ambos pueden ocurrir como complicaciones de las pielonefritis, generalmente debidos a bacilos entéricos gram negativos en el contexto de bacteriemia o con siembra hematógena, generalmente debido al estafilo aureus. Ambos procesos comienzan con necrosis tisular. El absceso renal es una cavidad encapsulada, o sea, queda con un hueco. Mientras que el absceso perinéfrico es la licuefacción más difusa ubicada entre la cápsula renal y la fascia de Gerota. O sea, en algunas oportunidades el absceso renal estalla hacia la periferia y forma un absceso perinéfrico. Puede suceder eso. En cuanto a la clínica, en ambos la clínica es similar. Hay fiebre alta en estos casos, dolor en el flanco y pruebas de laboratorio de inflamación crónica.
O sea, ¿qué pruebas son el PCR y la otra? PCR y más qué? Me olvidaba ahorita. La procalcitonina. Que son predictivos del inicio de un proceso grave, que pueden entrar a sepsis. Por eso siempre hay que pedirlos. Hay valores que te predicen de que ya va a entrar a sepsis el paciente, para que seas más agresivo en el tratamiento antimicrobiano. Puede haber disuria, piuria y proteinuria. En cuanto a las imágenes, la radiografía simple ayuda, todavía ayuda en algunas casas. ¿Por qué? Normalmente en una radiografía simple de abdomen, de pie, paciente, van a ver ustedes la línea demarcada del borde del psoas. Cuando hay un absceso perinéfrico, se vacía, drena esa zona y borra la línea. Ustedes ven y no hay línea, no hay psoas. ¿Qué pasa? Es de que la pus está ocupando esa zona y borra la línea, ¿ya? Entonces, para eso, y también para ver, por supuesto, cálculos, para correlacionar que es una infección complicada por presencia y cálculos, ¿no? La ecografía ayuda un poquito más para ver grados de obstrucción. El uroten es más preciso en las imágenes, en dar diagnóstico. En el uroten los abscesos renales aparecen como cavidades de pared intrarrenal. En el laboratorio los cultivos de sangre y de orina son necesarios para identificar el patógeno causante. ¿En qué momento se hace el hemocultivo? En el momento del pico febril, porque ese es el momento en que hay bacteriemia, está circulando la bacteria. O sea, se espera, hay que ser paciente, que empieza a tener escalofríos, ya van pidiendo su agujita, pasarle la punción arterial y obtener hacer el cultivo respectivo. Si no, si está sin fiebre, no es prudente pues estar haciéndole ahí el urocultivo. Si no, esperemos las crisis de fiebre, ahí se debe hacer el hemocultivo. Tratamiento. Para un absceso asociado con nefritis, la terapia empírica debe dirigirse contra enterobacterias. Para un absceso asociado a bacteriemia estafilocócica, la terapia debe dirigirse contra estafilococo. El tratamiento debe ser parenteral. Estas ya son infecciones graves. Estas no lo vas a mandar a su casa. Le pones una ceftriaxona y su metamizol, su analgésico y lo mandas a su casa. Es una negligencia. A estos pacientes tienes que internarlos de acuerdo a los resultados de los cultivos. Las indicaciones para el drenaje de abscesos renales con fines terapéuticos depende del tamaño del absceso, mientras que el drenaje a menudo está indicado para los abscesos perinéficos con fines de diagnóstico. El drenaje percutáneo es generalmente preferido si es posible debido a la disminución de la morbilidad en comparación con el drenaje quirúrgico. Antes, nosotros teníamos, por decir, un examen bueno que teníamos era la pilografía intravenosa, la urografía excretoria. Se le hacía y se veía un absceso grande, entonces, o llegábamos a identificar un absceso perinéfrico de volumen alto, nosotros hacíamos corte lumbar hasta llegar y hacer lavado de la zona. Ahora no, ahora los tratamientos son mínimamente invasivos con kits
de nefrostomías. O sea, eso lo hace generalmente una especialidad, una subespecialidad de radiología, que es el intervencionismo. Se hace la solicitud, va y empieza, coloca el catéter y está drenando. Antes los entrábamos a sala. Para los abscesos renales mayores de 5 centímetros, el drenaje debe ser inmediato. O sea, no hay que esperar, darle antibióticos, sino, si es mayor de 5, de frente se solicita drenaje percutáneo mínimamente invasivo al radiólogo intervencionista. También lo puede hacer el urólogo o el nefrólogo, ¿no? Pero más capacitados están los intervencionistas. En los más pequeños hay que esperar la respuesta al tratamiento antibiótico inicial. Los antibióticos deben usarse en estos casos mínimo 3 semanas. ¿Ya? El drenaje quirúrgico se realiza si el absceso es demasiado grande para un tratamiento eficaz con antibióticos y drenaje con catéter. Miren la imagen de un absceso renal, tanto por ultrasonografía y en una tomografía. Es un hueco, una cavidad, ¿no es cierto? Tiene la forma de un hueco. Y generalmente no es uniforme la ecogenicidad, sino que hay como detritus, es la pus, ¿no? Acá igualmente abscesos renales, miren, bien formados. Igualmente abscesos renales. Este de acá es más homogéneo la ecogenicidad, y acá bien heterogénea. Aquí debe haber necrosis masiva y detritos abundantes. Acá tenemos absceso renal izquierdo. Hay como material, colección. Acá también hay compromiso, irregularidad del parénquima, pero acá está más organizado la necrosis tisular. Acá tenemos un absceso renal derecho que ha estallado, entre comillas, hacia la zona perinéfrica y ha creado un absceso perinéfrico. Abscesos renales, acá hay colección perirenal. Ya, ahora una infección más banal, pasamos de uno bien complejo a una más banal, que es la cistitis aguda. Es la infección vesical que afecta más frecuente a las mujeres. Definición con cistitis aguda simple: es la infección aguda que se limita a la vejiga en una mujer no embarazada. Si la mujer hay cistitis en una mujer embarazada, no es una cistitis simple, sino es complicada. El solo hecho que esté embarazada ya. Etiología: la Escherichia coli es la más frecuente que causa la cistitis. Otras son los Enterobacteriaceae ocasionales, la Klebsiella pneumoniae, el Proteus mirabilis, también causa cistitis del estafilococos saprofíticos. Cuadro clínico: hay 4 síntomas cardinales. La cistitis presenta disuria, no se olviden estos 4 síntomas cardinales: disuria, polaquiuria, urgencia miccional y dolor suprapúbico. La cistitis nosotros la consideramos afecciones simples. No le preocupa al urólogo en un rango de edad de la mujer, por decir desde los 18 hasta los 45 años, puede tener unos 3 o 4 cuadros de cistitis sin que nos llame la atención. O sea, no es como la pielonefritis, ¿se acuerdan?
que su presencia nos ponía en alerta para ver cuál era la causa. Acá no, esperamos que en ese periodo de actividad sexual puede tener hasta 4 cistitis, pero alejada. Si me presenta cistitis seguiditas, es que algo está pasando, o es una bacteria muy agresiva, o hay un factor que está condicionando la presentación de esa cistitis, o algo se ha agregado, ¿no? De repente está entrando a una inmunodeficiencia, puede ser que está apareciendo un lupus, qué sé yo, ¿no? Pero todo eso se tiene que venir a la cabeza cuando las cistitis son muy repetitivas. Pero generalmente son por mal tratamiento, porque van al farmacéutico y el farmacéutico, pues, disculpen, la mayoría, no me refiero al que ha estudiado farmacología, sino al prescriptor, al que vende las pastillitas o las papollas. Él no tiene ni idea de lo que es medicina y está ahí. Y él es el que indica, no, pues, usa tal cosa. Bien, tratamiento. ¿Ha crecido la resistencia? O sea, no le damos tratamiento empírico y no le pedimos ni ecografía, solo que hay veces también el médico juega, ¿no? Si tú no le pides la ecografía, ella dice, este médico no sabe nada, ya, ni siquiera me ha pedido ecografía. Entonces tú, bueno, ya dale, que gaste por gusto para su ecografía, para no quedar mal, porque todo eso hay en la práctica privada. Ha crecido la resistencia a los uropatógenos a nivel mundial debido a la automedicación y a los viajes a partes del mundo donde prevalecen los organismos resistentes a fármacos, multidrogos resistentes. A los pacientes con factores de riesgo de resistencia a los antimicrobianos, o sea, los que tienen anomalías urológicas, los que tienen litiasis, o tienen enfermedades de inmunodepresión, como habíamos dicho, o tienen diabetes no controlada, se aconseja realizar un cultivo y equilibrar. A los pacientes que no tienen factores de riesgo se utiliza de primera línea la nitrofurantoína monohidrato con macrocristales, que es la presentación XR, que no la tienen ni el MINSA y no sé si la tiene la Seguridad Social. El MINSA solo tiene microcristales que producen mucha gastritis. Hay que usar cada 6 horas. En cambio, los macrocristales se usan cada 12 horas y producen menos gastritis. 100 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días. Hay varios estudios y sobre todo los laboratorios propugnan o quieren que se usen los tratamientos cortos de dosis única o de dosis de 2 o 3 días. La mayoría de los urólogos no somos partícipes de esas ideas. Usamos mínimo 5, idealmente 7 días en las cistitis. Entonces el trimetoprim, sulfamethoxazol, la presentación fuerte de 160%, 2 veces al día por 3 a 5 días. La fosfomicina, que es un polvo, se usa en ayunas, generalmente hay que usarlo en ayunas, 3 gramos disuelto en agua como dosis única. Pero nosotros, como digo, no usamos. Le damos después de 2 días, le damos otro sobrecito. También se puede usar el ciclinam de 400 2 veces al día por 5 a 7 días. También se pueden usar otros lactámicos, ¿no? Otras opciones son las fluoroquinolonas para casos en que uno sospecha que hay alguna complicación, para infecciones más graves. La terapia empírica para cistitis bacteriana aguda complicada en niños y adolescentes debe incluir cobertura para E. coli, cefalosporina de segunda y tercera generación en lugar de, es mejor usar
una cefalosporina segunda, tercera, que la combinación amoxi más clavulánico o que las sulfas mismas. Casos con fiebre o casos recurrentes en tratamientos por 10 a 14 días. Los casos de cistitis causada por estafilococos aprofíticos, la elección es el trimethoprim, sulfamethoxazol o la nitrofurantoína. Entonces, la cistitis entra por la uretra. Acá, esto es lo que refieren a veces los ecografistas, los radiólogos, nos informan que ellos detectan que hay engrosamiento del piso. Es hay que ser muy acucioso para encontrar esas alteraciones. El cuadro clínico y datos de laboratorio es causada la cistitis recurrente, o sea que presenta un cuadro de cistitis, se siente bien unos días, pero a la semana otra vez está con cistitis. Eso se llama cistitis recurrente y es causada porque la bacteria es muy agresiva, o sea, es la misma bacteria, o puede ser causada porque se metió otro microorganismo, o sea, hay una reinfección con otro microorganismo, ¿no? Ahí sí hay que pedir, si es recurrente, ya pedir imágenes, la ecografía mínimamente, y dar tratamiento con drogas no de primera línea, sino de segunda línea, de acuerdo con el resultado del antibiograma. Aquí sí se justifica hacer antibiograma. La prevención de la cistitis es tomar bastante agua. Y en las relaciones sexuales, exigir a la mujer, al compañero sexual, que se haga higiene previa. Las relaciones sexuales, en la medida de lo posible, no deben ser tan traumáticas y no debe haber alternancia de penetración vaginal y rectal. ¿Ya? Porque hay veces sobre todo el sexo no se debe hacer borracho, debe ser sano, ese es el mejor sexo que se hace. Porque hay veces, no, yo borracho, es lo mejor, hace locuras, no, eso no hay que hacerlo. Y siempre lo normal es, incluso, ahora ya no hay tanto antes había los prostíbulos, pues famosos, debe haber, pero los prostíbulos eran pabellones de prostitutas, ¿no? Y ahí donde habían los servicios higiénicos. Y antes de entrar con la compañera sexual, toditos orinaban antes, llenos ahí. Y no debe ser así, uno debe más bien guardar orina, el varón, y la mujer también, para después de orinar, limpia toda la uretra con la orina. ¿Ya? Entonces hay que guardar orina. Infecciones de la próstata, prostatitis bacteriana aguda. Es la inflamación de la próstata asociada a una infección de la vía urinaria. El cuadro clínico se presenta en adultos, o sea, no hay prostatitis en niños, ¿no? Inicio brusco con síntomas urinarios y además síntomas generales. El examen general de orina con leucocitos y hematíes, leucocitosis. Se pide PSA total porque se eleva. O sea, no porque piense que tiene cáncer, sino porque en las prostatitis aumenta el PSA y me puede ayudar para fortalecer mi diagnóstico. Diagnóstico es por cultivo de secreción prostática o urocultivo. O sea, no es tan importante aquí pedir, se pide examen de orina completo, pero lo que se debe pedir es espermio cultivo y antibiograma. Ese es el que da el diagnóstico preciso de prostatitis. ¿Ya? La imagenología, el ultrasonido evalúa la cantidad de orina residual, o sea, no ayuda para gran cosa.
El examen digital rectal, por gusto se hace también, ¿no? Se debe hacer. El tratamiento, iniciar tratamiento empírico mientras se espera el resultado de los resultados de cultivo. Fluoroquinolonas por 4 a 6 semanas. Miren cuántos se usan. Casos graves deben ser hospitalizados y usar antibióticos parenterales como aminoglicósidos. ¿Ya? Entonces, esta no sirve tanto de los 3 vasos. No. Esta es la vía de diseminación, perdón. Esta es la prueba de Tamen de los 3 vasos, que ya no se realiza de frente, le pides un espermiocultivo y no es necesario que estés haciendo estas cositas, masaje, nada. Hay algunos signos ecográficos, puede pedirse, pero generalmente no es necesario. Y peor, ecografía transrectal bien malo, no. Los abscesos prostáticos se ven así con imágenes hipoecoicas, a veces bien organizados. La prostatitis bacteriana crónica, ya la que hablamos antes, era la aguda, la prostatitis bacteriana aguda. Hay que recordar la prostatitis bacteriana aguda como una afección de varones ya mayores de 40, generalmente con alguna comorbilidad, generalmente mayoría, más del 50% diabéticos, y que llega con un cuadro generalmente tóxico, fiebre bien alta, 40-41, paciente fase rubicunda, puede llegar con escalofríos, deshidratado, desorientado. Entonces esa es la que no se olviden, la pielonefritis aguda. Esta crónica, más bien de varones más jóvenes, tiene un inicio insidioso con infecciones de vía urinaria recurrentes causadas por persistencia de patógenos en el líquido prostático, a pesar del tratamiento con antibióticos. El cuadro clínico, pueden haber síntomas del tracto urinario inferior, generalmente no tienen fiebre, tienen dolores por todos lados, dolor perineal, dolor lumbar bajo, dolor genital, dolor cervical, dolor lumbar, tienen por todos lados dolores. El tratamiento se usan los mismos antibióticos que en la aguda, la prostatitis, pero el tiempo de tratamiento es mayor y llega hasta 3 o 4 meses. Le damos dosis plenas de quinolonas, que es la que mejor difunde, mínimo 6 semanas y hasta 12 semanas. Se puede agregar alfa bloqueadores como sintomáticos porque tienen dificultad miccional. Entonces el alfa bloqueador lo va a hacer orinar con más facilidad y le quita el dolor genital, ¿no? En recurrencias usar la nitrofurantoína, los macrocristales como habíamos dicho, o también se puede usar el ciclo a 250 miligramos por día por varios meses. El diagnóstico diferencial de la prostatitis bacteriana crónica es el síndrome de prostatitis crónica, dolor pélvico crónico. Prostatitis, o sea que es una prostatitis sin bacterias, una inflamación de la glándula prostática, pero que predomine el dolor. ¿Ya? Generalmente esto se ve en pacientes ansiosos, súper ansiosos. Entonces, esos son los síntomas de la prostatitis crónica. Miren, hay problemas en la función sexual, eyaculación precoz sobre todo, disminución de la libido, disfunción eréctil, dolores tienen a todo nivel,
genital, tienen, o sea, tienen una vida bien triste estos pacientes. Tienen todo. O sea, les altera la calidad de vida, no pueden trabajar, se vuelven dependientes. Ahí está, mire, a la cara. Entonces, tienen dolores lumbares, cervicales, todito les duele. Y estos son los pacientes, pues, de que la mayoría de urólogos, como poco podemos hacer, les damos tratamiento que está establecido actualmente en las guías del manejo de esta enfermedad, pero no mejoran. Mejoran un tiempo por ahí. Y estos son los pacientes que se conocen a todos los urólogos de la ciudad y de las ciudades cercanas. Gastan toda su plata en la consulta, pobres, muy triste. Bien, las uretritis, bueno, esto ya usted lo maneja muy bien, las uretritis gonocócicas, no gonocócicas, yo creo que no. Lo que sí hay que hablar ahora es, por decir, en la no gonocócica. La citromicina pasó a ser la droga de primera línea. Antes eran las tetraciclinas, la doxiciclina y la minociclina. Ahora es la citromicina, hay que usarla de inicio. Y la dosis es generalmente única, pero como le digo, los urólogos no somos muy candidatos a usar dosis única y les damos dosis de 500 a estos pacientes que tienen uretritis no gonocócica, en que sospechamos de que puede ser clamidia o ureaplasma. Le damos o doxiciclina por 10 a 14 días, o mejor, acitromicina, 500 miligramos por 7 días, uno por día. Ahí está la gonorrea. La epididimitis es la inflamación e infección del epididimo secundaria a la infección ascendente de las vías urinarias inferiores. La epididimitis puede extenderse y comprometer al testículo. Cuadro clínico: dolor, inflamación. Imagenología: se usa el ultrasonido con Doppler testicular para confirmar el diagnóstico. Tratamiento: reposo en cama es fundamental. El caminar inflama más al epididimo y al testículo. Una buena conducta es mandarlo a la cama, reposo absoluto, hasta que baje la inflamación. Antibióticos: los antibióticos que van muy bien aquí son las tetraciclinas, la citromicina, puede usarse también quinolonas. Antiinflamatorios no esteroideos, porque duele mucho, es muy sensible. Si se forma absceso, hay que drenarlo. Casos crónicos, se procede a la epidemectomía. Ahí tenemos epididimitis, miren. Este es en varones jóvenes. No se olvide, las orquipididimitis en niños, toditas son virales. Porque no va a ser un niñito de 10 años que uno se ponga todo malicioso y dice con quién se habrá metido. No, son virales. O sea, reposo absoluto. Personalmente les doy corticoides por 3 días a dosis plena y compresas frías para el dolor, bolsas de agua fría. El reposo es fundamental. Bien, acá tenemos ya las balanopostitis. La balanopostitis en los niñitos puede ser porque tienen adherencia balanoprepucial y la colección del esmegma se infecta porque no puede drenar y dan las balanopostitis en los niños. No olviden, más de 2 o 3 balanopostitis en un niño obliga a hacer la circuncisión. Las balanopostitis en los adultos mayores generalmente están asociados a depresión
de la inmunidad, o sea, clásicamente el diabético. Empieza a hacer infecciones que generalmente son mixtas, con hongos y bacterias. Igualmente, si me hace más de 2 veces el diabético, primero lo mando al endocrino que si es posible me lo compense también y me lo maneje también la glicemia, y con eso va a mejorar, y si no mejora ya se hace la circuncisión. La banana postita, ¿no? Lo mismo. Esto se ve algunas veces, la erupción, o sea, las reacciones alérgicas medicamentosas, típicamente por sulfa se ve eso. ¿Y cuál es la característica? Que se forman ulceraciones o esfacelaciones de la epidermis y se ve un color oscuro, violáceo negro. Mirando nomás tú ya dices, esto es. Porque la mayoría de los varones llega asustados que puede ser chancro. No sé cómo piensan en esa enfermedad, que ya lo vemos. Hace como 10, 15 años que no veo un chancro. ¿Ya? Entonces generalmente hacerle el anamnesis ¿qué ha tomado? Y generalmente son procesos diarreicos que les dan sulfa y hacen esas reacciones alérgicas medicamentosas. Ya, entonces eso es lo que creo que teníamos que hablar hoy día sobre infecciones. Falta una infección grave, es la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier pues da inmunodeprimidos y el tratamiento, antes la mortalidad era casi 100%. Es lo que se llama la gangrena o la bacteria maldita. Entonces aquí lo que hay que hacer es hacer debilidación periódica en sala de operaciones. Antes, los de sala de operaciones no nos dejaban entrar porque cerraban la sala 1 o 2 días, porque el olor es necrótico, no ha muerto. Entonces, pero ahora sí nos aceptan y entramos, y ese es el tratamiento, o sea, ir sacando todo el tejido necrótico y darles tratamientos para anaerobios. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí quedamos. ¿Cómo estamos en hora? Ya. Muy bien.